Bien amigos, tal y como habíamos anunciado, vamos a compartir el cafecito de hoy con Miriam Díaz Santana, la coordinadora general de Participación Ciudadana, que ayer emitió un informe sobre el balance del 2018 en la República Dominicana. Muy buenos días, bienvenida y salud. Buenos días. Buenos días. Gracias. Ya es tradición, ¿no? Cada año, a final del año, que Participación Ciudadana presente un balance bastante integral, bastante completo de lo que pasa en la sociedad dominicana, en términos institucionales, en términos económicos y sociales. Si tú no puedes, a nivel general, antes de irnos a los aspectos específicos, indicarnos cuáles son los elementos más destacados de este balance 2018. Bien, pues nosotros desde hace muchos años, ¿no?, hacemos estos informes al final de año. La verdad que quisiéramos, como en algún año, poderle presentar mejores noticias a la población dominicana y no en medio de estas fiestas navideñas recordar todas las deficiencias que tenemos. Pero por más que buscamos, estos informes son elaborados por diferentes comisiones y equipos de participación ciudadana que durante el año trabajan esos temas. Es decir, no es ni siquiera un informe individual de alguien, sino que los que trabajan el tema corrupción, los que trabajan el tema político institucional, los que trabajan los temas económicos, cada uno hace su balance del año y luego lo integramos. Y en ellos, pues, destacamos aquellos aspectos que han sido los reclamos de la sociedad dominicana y en especial de la sociedad civil de la cual nosotros formamos parte, y en los aspectos específicos en los que trabajamos, porque ahí sería mucho más negativo si estuviéramos incluyendo aspectos como la salud y otros. Pero solo incluimos los aspectos político-institucionales, los aspectos de corrupción, justicia y la economía, porque tiene una relación muy directa con todo esto, y un poco los movimientos sociales. De manera que ahí está un resumen de lo que hemos visto en el año. Aunque reconocen algunas cosas positivas del gobierno. Sí, claro que sí. Por ejemplo, la ley de partidos, la renovación del Tribunal Constitucional, el 911. Sí, realmente quisiéramos poder poner más cosas, pero lo que el gobierno destaca como aspectos más positivos siempre son las visitas sorpresa del presidente y ese tipo de cosas. Una campaña permanente. Y definitivamente nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de política. Cuestionaron en el balance la visita sorpresa, ¿no? Exacto, la cuestionamos porque el presidente, en vez de crear institucionalidad, lo que está es sustituyendo a las instituciones que deben hacer ese trabajo. Y con eso se promueven las figuras de los presidentes, y nosotros sabemos lo que generalmente está detrás de eso. No es un trabajo a largo plazo para fortalecer el país, sino un trabajo de corto plazo para fortalecer las figuras y los grupos que están en el momento en el poder. Eso es lo que hay detrás de esas visitas. Sí, adelante. Ustedes, una de las cosas en materia institucional, para comenzar por esos aspectos institucionales, que critican ha sido este año, como en años anteriores, el rol del Congreso Nacional frente al Poder Ejecutivo. ¿Qué aspectos destacan aquí respecto a este punto? Imagínense, el Congreso se ha comportado como el presidente dijo en la campaña pasada, su Congreso. Realmente es una pena, y eso es un llamado de atención a todo el país, no solo al gobierno y a los legisladores del partido oficial, sino al país. El país tiene que buscar un mayor equilibrio, no puede tener un Congreso que solamente esté únicamente para respaldar las iniciativas del Poder Ejecutivo, independientemente de lo justas o injustas que sean. Un Congreso que no ejerce su labor de supervisión, que no ejerce ninguna labor de seguimiento a lo que hace el gobierno, y que incluso se comporta con actitudes tan negativas como las que vimos con relación a las propuestas de la diputada Farideh Raful,
actitudes tan negativas como las que vimos en el presidente de la Cámara de Diputados cuando calificó muy mal a la ley de declaración jurada de patrimonio y una serie de comportamientos que mandan un mensaje a la población de que no está representada con toda la dignidad que la población dominicana lo requiere, porque cada vez que se enfrentan, están enfrentados muchísimas veces por cuestiones ni siquiera de principio y de fondo, sino por intereses, y en una labor también de distribución de los recursos, como vemos ahora en las Navidades. Con las canastas. Yo estaba viendo que si se están comprando 101 millones. Y eso es la Cámara de Diputados, nada la más. Cámara de Diputados solamente, y son 190 diputados, pues ahí estamos, un promedio de más de $500,000 por diputado distribuyéndolo. Y eso y no por es eso justo, aumenta el presupuesto de los diputados y disminuye el presupuesto de salud pública. Claro, así es. Claro. Usted sabe lo que es un diputado poder disponer de tantos recursos, y esto es solamente Navidades, porque después vienen todas las otras fechas que ellos también tienen su distribución. Eso no es institucionalidad. Por lo tanto, esa crítica no es solamente para el gobierno. Los partidos de oposición participan de ese festín. Claro. Y que no han dicho nada, por cierto. No, que rechazamos esos recursos. No, para nada. Nosotros sabemos que es duro usted decir, yo lo voy a rechazar porque probablemente van a tener que pagar en costo político eso. Pero es que cambiar un país, hacer las cosas diferentes, requiere valor. Y si requiere valor, necesitamos gente que tenga ese valor, no que vaya a repetir lo mismo por miedo a que va a perder adeptos. Sí, bueno, uno de los puntos que ustedes vieron positivo es el Programa Nacional de Regularización de Extranjeros, con la flexibilización de los requerimientos que habían impedido que una enorme cantidad de gente se inscribiera. Sí, en ese sentido, pues, yo creo que el país tiene una oportunidad que quizás incluso no ha puesto tan transparente frente a la población. Hasta ahí se muestra el temor con este tema. La oportunidad de actuar correctamente en un tema que nos va a perseguir, nos va a afectar y vamos a tener para toda la vida los dominicanos, que es regular, establecer límites y reconocer los derechos humanos que tienen las personas que viven en el país, todos los que viven en el país, no importa la condición que tengan, por encima de esa condición está los derechos humanos, que son universales. Pero ojo, que esta declaración de participación ciudadana tiene una segunda parte que también da en la diana. Sí. Dice, lo voy a leer textualmente: aunque las autoridades han deportado a decenas de miles, un lucrativo tráfico humano prosigue en la frontera, sin que se tenga información de que las autoridades hayan comenzado a exigir a los empleadores que no contraten a inmigrantes sin la documentación correspondiente. Ahí ustedes están yendo a la raíz del problema. Claro. Nos quieren meter en la cabeza que los haitianos vienen porque tienen un plan de apoderarse de la República Dominicana. Y no menciona a los dominicanos que lo contratan. Claro. ¿Verdad? Que son los que propician todo esto. No, y una de las cosas más injustas en todo esto es que se acuse justamente a la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos de ser ellos los responsables de que aquí haya una migración haitiana, cuando para nada nosotros somos responsables de la si cantidad Participación de Ciudadana que hubiera tenido la Comisión de Fronteras y la Dirección de Migración, quizás le pudieran decir algo, ¿verdad? Sí, pero como otras instituciones políticas del país que lo han tenido. Una de las cosas más Mire, injustas. En el informe ustedes dedican un espacio bastante amplio a evaluar el tema de la corrupción. Participación Ciudadana
pues conoce muy bien de este tema, es el capítulo nacional de transparencia internacional y da mucho seguimiento a los indicadores internacionales que miden el trabajo que hace el país o la falta de trabajo del país para enfrentar la corrupción. Los principales aspectos que ustedes destacan en este informe con relación a este tema de la corrupción. Yo diría que en este año, si nos vamos a centrar en el año, es más que la corrupción, el informe destaca la impunidad. En el año no ha habido muchos nuevos escándalos. Vamos a decir que no ha habido muchos, lo cual no quiere decir, yo no estoy diciendo que no haya. Siempre recuérdense que los escándalos se descubren con el tiempo. Sí. Cuando algún periodista de investigación o por alguna razón, a veces desde el exterior, se descubren las cosas que se están haciendo. Lo principal han sido del exterior. Sí, exacto. Pero al menos digamos que en este año no han habido muchos escándalos nuevos. Ahora bien, la impunidad. Señores, a pesar de que tenemos 2 años combatiendo en la calle la impunidad, o sea, con la Marcha Verde y un movimiento social fuerte que ha sido puesto hasta de ejemplo. En una reciente reunión de Transparencia Internacional se mencionó la Marcha Verde, la presidenta de Transparencia en la Asamblea General de Transparencia Internacional, mencionó la Marcha Verde como un ejemplo de movimiento social. Sin embargo, no se ha logrado penetrar esa coraza que tiene la impunidad en el país. Y por eso mencionamos todos los casos que vienen, varios de este gobierno que ya tiene 6 años y pico, y otros de gobiernos anteriores, incluso como el de los Tucanos, que viene del gobierno anterior de Leonel Fernández. Y acaban de condenar en Brasil a 10 personas en relación a los sobornos otorgados en República Dominicana. Lo que no es sobornado. Hay sobornadores, pero no hay sobornadores. Igual que en el caso de Odebrecht, sí, que hay sobornadores, una empresa que reconoció que había dado 92 millones de soborno y dólares. Todavía no se sabe a quién se le dieron esos sobornos. No, ni van a aparecer. La justicia, digamos, es la que queda peor en este año. Es la peor institución, lo cual no exonera a las otras instituciones. El Poder Ejecutivo, porque sabemos que el Poder Ejecutivo tiene su justicia. Y si tiene su justicia, debería asumir la responsabilidad que le corresponde. Si algo no podrá decir el presidente Medina algún día, es que no contó con el poder necesario para hacer lo que tenía que hacer. Como ha podido pasar con algún otro gobierno, que pudiera decir, yo no tenía Congreso, yo no tenía justicia, yo no pude hacer lo que quería hacer. Pero si el presidente Medina quisiera que esos casos, todos esos casos, el de Odebrecht, el de la ONSA, el de SEA, todos esos casos... No, al revés. Ustedes mismos señalan en su informe que en el caso de Odebrecht dejaron fuera todo lo que se hizo en la administración del gobierno actual. Exactamente. Todo eso está fuera del expediente. Exactamente, lo cual además se convierte en un elemento de debilidad tan grande, no solo por la exclusión, sino también por la fuerza moral que pudiera tener el Ministerio Público, los jueces, el sistema, para castigar a los que están acusados. Porque ¿con qué fuerza moral se pueden castigar a un grupito cuando los mayores involucrados no están mencionados en el expediente? Eso por donde quiera da mucha debilidad del sistema, y al final veremos, 2 años hace que se descubrió este caso, y a 2 años aquí no hay un solo preso. Es una de las cosas que decimos ahí. Estamos pasando vergüenza frente a la comunidad internacional porque no tenemos la capacidad para llevar a la cárcel a personas que han sido evidenciadas como ustedes hablan, bueno, de este tema de corrupción, las debilidades institucionales.
porque en el informe destacan además la pérdida de confianza, de credibilidad de las principales instituciones del país, como ha estado siendo destacado por distintos indicadores internacionales. Frente a esto uno se hace la siguiente pregunta. Ciertamente hay muchos elementos que hablan de una realidad que no ayuda a generar esperanza en la sociedad dominicana. Frente a toda esta situación que usted destaca en el balance de 2018, desde el punto de vista de ustedes como Participación Ciudadana, ¿qué se puede hacer? Porque lo que habría que evitar es que esa desesperanza lleve a la inamovilidad, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer. Alguna gente piensa que quizás hay que cambiar los métodos. Los métodos en estos últimos 2 años se han reforzado con una movilización ciudadana pacífica, muy fuerte y muy pacífica y con mucho apoyo, además, que no es una movilización de un grupito aislado, sino de la sociedad dominicana que está apoyando esa movilización, aun cuando muchísima gente se prefiere quedarse en su casa. Pero yo creo que es una cuestión de persistir. Para mí, la palabra clave es persistencia. Nosotros como país, y quizás yo no quisiera decir nosotros, porque no me siento incluida en el grupo de lo que ha permitido que esto llegue donde está. Pero mucha gente en el país ha permitido que por décadas, por más de un siglo, el país se vea en esta situación de corrupción e impunidad, lo cual significa que no es una tarea fácil, no es una tarea de unos pocos días ni de unas pocas personas. Por eso siempre aprovechamos estos espacios para llamar la atención de la ciudadanía y pedirle que se sume y que viene el 2019, un año preelectoral, el 2020 un año electoral. No olvidemos estas cosas. Es el momento de pedirle a los candidatos. Yo creo que es una buena oportunidad que tenemos en el 2019 de lograr compromisos que quizás luego los quieran burlar, como en cierta medida ha hecho el actual gobierno. El presidente Medina fue a Participación Ciudadana y firmó un compromiso. Firmó ese compromiso y ese compromiso tiene 20 puntos. Contra la corrupción. Contra la corrupción y varios otros puntos institucionales, leyes, varios puntos que nosotros reclamamos y solicitamos, y fue el presidente Medina y lo firmó. Y no lo ha cumplido en gran mayoría. Bueno. Sin embargo, debemos volver a hacer firmar a los aspirantes, y no solo en la capital y a nivel presidencial, sino deberíamos hacerlo también en las provincias. Exacto, muy buena iniciativa esa. A propósito, y sobre ese señalamiento de Marcha Verde y los movimientos ciudadanos, ciertamente, tal y como lo dice el informe, la marcha de este año es la manifestación más multitudinaria. Por ejemplo, en mis 51 años y pico de ejercicio, yo nunca vi una manifestación de ese tamaño, ni siquiera los mítines de Peña Gómez. Claro. Sin embargo, eso está muy lejos de ser suficiente. Sí. Es decir, para enderezar este país hace falta mucho más gente que esa gran multitud que fue a esa marcha. ¿Cómo se integra más gente? ¿Qué esfuerzo? ¿Qué han pensado ustedes? ¿Cómo se logra que más gente decida luchar por sus propios intereses? Bueno, como pueblo. Aquí no hay una fórmula mágica. Si hubiera, ya lo hubiéramos puesto en práctica hace tiempo. Por más que analizamos la resistencia de la población dominicana a enfrentar directamente los problemas es histórica. O sea, yo no quiero entrar en un análisis sociológico porque sería mucho más largo. Es una resistencia que tiene raíces históricas y que tiene muchas explicaciones. Sin embargo,
Yo creo que nosotros estamos en un buen momento. El momento es de que ya nadie puede alegar ignorancia. Ya nadie puede alegar ni alega que no conoce la situación. Las encuestas están mostrando un alto nivel de conocimiento, por no decir de conciencia, que ya conciencia implica acción, no solo conocimiento. Sí, implica un alto nivel de conocimiento de la población dominicana de la situación y un rechazo, no solo conocimiento. Ya son pocas las personas, fíjense, que dicen que eso está bien. No, eso está bien que se enriquezcan así, no. La y lo perciben como un problema serio. Y lo presentan como un problema. Entonces, los problemas. Hasta ahí hemos avanzado. El asunto está ahora mismo en que podamos integrar eso a la acción. Y eso no solo se puede hacer con movilizaciones en la calle, sino con diferentes tipos de acciones institucionales. Por ejemplo, nosotros necesitamos que el sector empresarial, los sectores de poder, realmente se integren a lograr estas demandas. Bueno, ese es el reto para el 2019. Muchas gracias a Miriam Díaz Santana, coordinadora general de Participación Ciudadana. Gracias a ustedes que cada día nos acompañan. Mañana los esperamos de nuevo aquí en El Día.